El Señor lo continúe bendiciendo, hermano. La lectura que se leyó, la parábola del pródigo, la vamos a leer otra vez. Lucas capítulo 15, verso 11. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que Dios bendiga hasta aquí esta porción de su santa y bendita palabra en cada uno de nuestros corazones. El Señor habló mucho en parábolas, y la parábola del pródigo es considerada por muchos como la más linda de todas las parábolas. Hay muchas parábolas importantes, todas fueron importantes las que el Señor dijo, enseñó. Y Él hablaba en parábolas a los no creyentes, y a los creyentes y hablaba claramente para que entendieran el mensaje, porque Él decía que los no creyentes, los que lo atacaban mucho, no querían entender el mensaje. Por eso Él habla en parábola para que no entendieran, para que entendieran menos. Entonces esta parábola es interesantísima. El Señor cuenta 3 parábolas, y la última es la del pródigo, pero es considerada como una sola. Una moneda que se pierde, una oveja que se pierde y un hijo que se pierde. Entonces, el pródigo es tan interesante porque nos enseña grandes verdades a los creyentes. Vamos a ver en primer lugar, cuando el pródigo decide irse de la casa, entendemos que el padre no lo quiso obligar a quedarse. Él decidió irse y se fue. Entonces, eso nos enseña que Dios no obliga a nadie. Ya lo hemos dicho antes, Dios no obliga a nadie. Él quiso irse y se fue. Ahora, el padre sabía quién era su hijo, porque su hijo era el que estaba con él siempre y trabajaba con él, y decidió irse y dejó que se fuera. Bueno, en segundo lugar, ¿cuál hubiera sido la reacción del hijo si el padre se hubiera decidido a buscarlo y entonces allí lo hubiera encontrado gozando con sus amigos? ¿Qué hubiera sucedido? Entendemos, y otros entienden, que posiblemente aquel hijo no iba a querer volver. Por eso muchas veces nos preguntamos por qué lo dejó ir. Dios siempre sabe lo que hace, y ese padre del hijo es un tipo de lo que Dios hace con los seres humanos. En tercer lugar, ¿qué hubiera sucedido si en la situación ya descrita
su padre, casi forzándolo en contra de su voluntad, lo hace regresar a su casa. Pensamos que hubiera vuelto más arrogante, más rebelde. Por eso tampoco el padre ni fue a buscarlo, ni tampoco lo fue a obligar para que volviera a su casa. Y en cuarto lugar, ¿qué hubiera pasado si el hijo, después que su padre dio ese largo viaje, se hubiera negado a volver al hogar con él? Y después se da cuenta que debió hacerle caso y regresar. Pienso que la vergüenza y el remordimiento no le hubieran permitido volver. Estas suposiciones que estamos exponiendo nos permiten entender, primero, por qué el padre no salió a buscar a su hijo. Y segundo, por qué no lo obligó o forzó a quedarse. Nos damos cuenta de que lo que hizo el padre es incuestionable. Dio dos ejemplos. Voy a dar. En el año 1949, desde Adán, en el 292 del diluvio, y en el 2051 antes de Cristo, nace un niño llamado Abraham. Nació en un hogar de idólatras. Creció y vivió siendo un idólatra hasta la edad de unos 70 años. Entonces es cuando el invisible, el Dios verdadero, lo llama. Son cosas que nosotros leemos y nos damos cuenta que lo que Dios hace es lo que uno puede entender, y siempre hace lo más importante y lo que se puede entender. Dios nunca se equivoca. Hay personas que se pasan la vida así sin buscar de Dios, se pasan mucho tiempo sin buscar de Dios y llegan a los 50 años y entonces le buscan. Y Dios los recibe porque Dios es grande en misericordia. Dios es tan grande en misericordia que si no fuera así, hermano, ninguno de nosotros estuviéramos aquí adorando su nombre y alabándole. Porque Él es grande, nos recibe tal como somos y nos permite vivir una vida cristiana en medio de tantos problemas que hay hoy en el mundo entero. Así damos gloria a Dios por eso. En quinto lugar, el hijo pródigo, estando en la condición de porquero, nos lo imaginamos diciendo a su consiervo que tenía un padre rico. Imagínense ustedes, este hombre cuidando cerdo y quería comer aunque sea de las algarrobas que le daban a los cerdos y tampoco eso podía comerlo. Y entonces le dice, si le hubiera dicho a la gente, yo tengo un papá rico. Oye, eso hubiera sido algo tremendo. La gente se hubiera burlado de él. ¿Cómo es posible que un hombre con un padre tan rico estuviera cuidando cerdo? Bueno, esto es algo que esta parábola nos enseña y nos damos cuenta nosotros que las cosas de Dios son grandes. Dios siempre busca a su gente. Él sabe cuándo va a llamar a cada uno. No importa quiénes seamos, siempre y cuando nosotros entendamos que hay un Dios todopoderoso y ese Dios es amor y es misericordia. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad y nos acerquemos a Él. Y muchas veces nosotros vemos familia que nos preocupamos, hijos que nos preocupamos, nietos que nos preocupamos porque no quieren buscar del Señor y tanto que se le habla, pero tenemos la esperanza en Dios que un día Dios le va a decir, vengan para que se junten con su familia. Pero lo que Dios permite es lo que va. En sexto lugar, después que él malgastó todo lo que tenía, el pródigo, y se quedó en la ruina, no solamente se quedó sin dinero, sino que se quedó sin amigos, sin influencia, sin trabajo decente, sin hogar, y que lo único que consiguió fue cuidar cerdo y que ni siquiera algarrobas podía comer, como ya dijimos ahorita. En séptimo lugar, el hijo pródigo, encontrándose en el abismo profundo que había caído, se arrepiente. Depone el orgullo, su actitud de arrogancia, se humilla y decide volver al hogar. Esta reacción del pródigo es lo que la Biblia conoce como el arrepentimiento, previo a la conversión. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. El pródigo se arrepiente y cuando se arrepiente es el primer paso que puede dar el ser humano para venir a Dios. Primero arrepentirse, reconocerse pecador. Hay personas que
uno conversa con ellos y uno le dice que la importancia de arrepentirse. Y le dicen a uno, ¿pero de qué voy a arrepentirme? ¿De qué? Bueno, yo le he dicho a varios, mira, si tú no te arrepientes, no tienes esperanza de ser convertido, de ser un creyente, porque hay que arrepentirse primero, reconocerse pecador, necesitando de Dios, porque está viviendo una vida que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el pródigo se arrepiente. ¿Y cómo entendemos que se convirtió? Fácilmente. En octavo lugar, humillado, estaba dispuesto a que lo recibieran como un esclavo. Después de haber sido el hijo mimado, que disfrutaba de todos los beneficios y comodidades del hogar, él quería que lo recibieran, aunque sea como un esclavo, como nadie en la casa. En noveno lugar, la decisión del pródigo, cuando vuelve en sí, se arrepiente de su alocada actitud y decide irse a sus padres, nos enseña grandes verdades expuestas en Juan 1, 2 y 13. ¿Qué dice Juan 1, 2 y 13? Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, que debía volver arrepentido a su padre, al que él había dejado con el corazón roto, sumido en la tristeza, que no fue suficiente decir lo que iba a hacer, sino actuar, y tal vez lo que lo llevó tan lejos, el hermano, bueno, espérese, no quiero hablar del hermano mayor en esta noche, no, solamente del hermano menor. Este muchacho, cuando se arrepiente y regresa al hogar, es recibido en la casa como si él no hubiera hecho nada malo. Su padre lo recibe con gozo. Su padre lo recibe, lo abraza, lo besa, y entonces se siente lleno de mucha felicidad. Quisiera decirle a los amigos en esta noche que ser como el pródigo que se arrepintió, para los amigos que hoy no son creyentes, los que hoy no han aceptado a Cristo en el corazón, si están dispuestos a hacer lo que el pródigo hizo, entonces ellos van a ser recibidos por nuestro Padre Celestial como hijos. Porque todos nosotros aquí en esta noche, la mayoría, no voy a decir todo, porque no sé, no conozco todos los corazones, pero todos los creyentes que hay en esta noche aquí, que pertenecemos a la iglesia, entonces nosotros somos bienaventurados porque somos hijos del más grande. Entonces, tan fácil para nosotros entendemos que es creer en Dios, pero hoy día más que nunca en la historia, eso lo saben ustedes, hay tanta gente en el mundo que no quieren creer en Dios. Siempre es para uno algo tan difícil de entender que pueda haber personas que digan que Dios no existe. Eso es algo que uno no lo puede entender, porque para que exista todo lo que hay, tuvo que existir uno que no tuviera causa, que no tuviera principio, y ese uno que no tenía causa ni principio, que no la tiene, es Dios. Y es la única forma de entender que todo lo que hay está hecho, y cómo vino tantas cosas del hombre, los animales, el mar, la tierra, el sol y todos los planetas y todos los que hay en todas partes del mundo. ¿Cómo es posible que la gente diga que no hay Dios? La única forma de entender eso es que todo eso fue hecho por uno que se llama Dios, que es eterno, que es todopoderoso, que es omnipresente, que es omnisciente, que es inmutable. Ese Dios eterno. Nosotros los cristianos tenemos que agradecerle a Él tantas cosas. Si yo preguntara en esta noche, levante la mano de ustedes que es bueno. Levante la mano. Si yo preguntara, ¿cuántos levantaran la mano? Ninguno. ¿Quién es el único bueno? Dios. Y siendo lo que somos, Él nos recibe como hijos. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos lo que el pródigo hizo. Arrepentirse y después convertirse. Y ahí se volvió él a su casa.
Hermanos, esta parábola es tan interesante que uno se siente bien cuando la lee. Es algo que para uno siempre ha sido una maravilla, la parábola del pródigo. Hay muchas parábolas en la Biblia y muchas interesantes, pero la de este muchacho, que la Biblia nos lo presenta como uno que sale del hogar, pero que vuelve al hogar. ¿Qué había en ese hogar cuando llegó el pródigo arrepentido? ¿Quién había allí que no se sintió bien cuando él vino arrepentido? El hermano mayor. Esto es algo que cuando uno lo lee, uno como se siente, no sé qué. ¿Cómo es posible que podía haber un hermano que su hermano se va de la casa y que regresa sano y en salvo, y entonces se sienta incómodo porque su padre lo recibe? Esto es algo que uno no lo puede entender. No hay forma de entenderlo. Entonces se ve que uno de los dos hijos era hijo de Dios. ¿Quién fue que se convirtió en ser un hijo de Dios? El hermano menor. El mayor no conoció el arrepentimiento. Y por lo tanto entendemos que el único que recibió la vida de Dios, la vida en Cristo, fue el hermano menor. El que vivió una vida según su hermano en la forma que la vivió, pero volvió arrepentido a la casa de su padre, y entonces de ahí se convirtió en un creyente, en un hijo verdadero de aquel padre. Dice una poesía, y con esta termino, que el mensaje era corto en esta noche, que se llama Parábola del Hijo Pródigo. Dice: la vida era tan dulce, como un remanso de una paz serena, del río de la vida para ellos, felices moradores de una tierra. Aquella tierra bajo un cielo puro, de verdes campos, de abundancia plena, y aquel regalo de sus tiernos pastos y claras fuentes y feraz pradera. La vida era tan dulce que el muchacho sentía el alma de empalago enferma y suspiraba, la mirada fija, ensoñada, perdida en una idea. Oh, si pudiera traspasar los montes, esos montes azules que me encierran en estos campos dulcemente tristes, en la dulzura amarga de la aldea. Hijo, ¿qué piensas?, se le preguntaba el padre. Tus ojos pensativos, ¿en qué sueñan? ¿Por qué no cantas como ayer cantabas? ¿Por qué no ríes como ayer rieras? El muchacho miraba turbado, luego volvía a labrar la tierra, mientras el padre le miraba triste, esperando y temiendo su respuesta. Un día el mozo descubrió su frente ante el padre sentado ante la puerta, y con voz temerosa, a veces rota, le dijo así con la mirada incierta: estoy cansado de estos campos verdes, de estas casitas blancas viejas, cansado de esos montes tan azules, cansado de aquel río y de esta sequía. ¿Y qué pide mi hijo, mi pequeño?, le preguntó su padre con tristeza. Que me des, que me entregues. Dilo, hijo, la parte de tu herencia que me toca. ¿Qué harás con ella?, le gimió su padre. Cuando la tengas, di qué harás con ella. Si es el sudor de los que ya pasaron, la vida del que duerme bajo tierra. Quiero saltar los montes opresores para vivir mi vida libre entera. Quiero saciar mis ojos de otras cosas, perder de vista la dormida aldea. Ay, mi hijo, mi cordero tierno, ay, que te veo con el alma enferma, ay, que los lobos del pecado rondan la carne tierna de tu alma ingenua. El coro de los pájaros cantores, vertiendo sus ternuras matutinas, viendo pasar al mozo se callaban, y oyéndole cantar se entristecían. Vuélvete atrás, decían en las peñas, vuélvete atrás los campos, le decían la aldea, el rebaño y la sequía. Vuélvete atrás, a coro repetían. Mas él, contento, esperanzado, terco, sediento de placer, no les oía, y parecía un pájaro escapando o un gamo que corriera por su vida. En tanto de su bolsa en su seno, el tintineo del metal sentía, en promesa de dichas y venturas, en prendas ciertas de una feliz vida. En la provincia apartada, pronto vació su bolsa y empeñó su honor.
y entre la malla del pecado aleve, preso enfermo en su alma se rindió. El alma triste, el cuerpo sin sustento, el corazón temblando en su pavor, y fue porquero por el hambre ruda, cuando caudal salud y honor perdió. Y fue de todos olvidado pronto, y fue su vida hambre, frío, horror, y fue su día negra, noche triste, hasta que un tiempo al fin en sí volvió. Ay, ¿cuántos jornaleros tienen en casa de mi padre pan y amor, mientras yo aquí me muero de hambre, mientras aquí sin paz perezco yo? No puedo más, la vida se me puso triste, muy triste, no puedo más. Me levantaré e iré a mi padre, su perdón implorando mi maldad. Padre, diré, he pecado contra el cielo y he pecado mi padre contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros ruego, que no soy digno, no merezco más. La tarde dulcemente declinaba. Los montes eran oro, el cielo paz. Por el sendero lentamente triste, el mozo retornaba hacia su hogar. Un paso, otro más, andando y desandando en su dudar el camino, temiendo verse pronto ante su padre, pues ¿qué le dirá? Allí en la puerta está, la mano en alto, sus ojos mustios de esperar. Recostado en el tronco de la higuera, el pobre anciano ya le vio llegar. ¡Mi hijo! Grita como en desvarío. Llega el pequeño, vuélveme otra vez. Mi hijo que era muerto vive. Le halló hoy, sí, fue perdido ayer. El mozo se ha parado en el sendero sin saber si avanzar o si caer. La voz del padre sigue: hijo mío, corre a mis brazos. Hijo mío, ven. Ya están unidos como tronco y hiedra. Ya están tan juntos como vida y ser. El hijo quiere expresar su pena y el padre solo aquellos ojos ver. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado mi padre contra ti. Corred los mozos, traed zapatos y vestidos y poned el anillo. Y matad a prisa el becerro grueso y hagamos fiesta. Así grita el viejo. Y vengan todos a mi mesa, todos, que hagamos a mi hijo muy feliz. La tarde era tan dulce. La aldea igual tan dulce parecía, por sus campos tan verdes, y la sequía encantadora, y las aves parlanchinas, los grillos que chirriaban lejos, cerca, las nubes tan rosadas allá arriba, el rumor de la brisa, el badeo del cordero y el canto de la esquila, y aquel humo que recto y ascendía, y aquel cielo de azul allá en lo alto, y aquel correr de todos en sus prisas, y aquel rumor suave del rebaño. Era tan dulce, todo era tan dulce, que al muchacho, a su alma parecía que toda la amargura del pasado, en el pasado mismo, se fundía. El Señor le bendiga, hermano.